Ustedes me indican en qué momento comparto, ¿verdad? Hola, buenos días. Gracias por conectarse a este taller de One Touch. Hoy tenemos un taller un poco diferente a los demás. Nuestro tema es aprendiendo sobre mi diabetes y el uso de la insulina. Como ustedes ya saben, One Touch es una empresa preocupada por el bienestar de las personas que viven con diabetes. Por eso hemos creado este espacio para brindarles ese acompañamiento que puede ser de mucha ayuda para tener siempre información de los expertos. Resolveremos algunas dudas frecuentes en estos talleres y sobre todo queremos crear con ustedes un mundo sin límites para las personas que viven con diabetes. ¿Están listos? Vamos a iniciar este taller en vivo de la mano de nuestra educadora en diabetes, la licenciada Vanessa Ubaldo. Y bueno, también tenemos a otra invitada muy especial que Van me va a ayudar a presentarla. Pero bueno, primero les quiero presentar a Vanessa. Vanessa es egresada de la Universidad Iberoamericana y está certificada por el Colegio Mexicano de Nutriólogos. Es educadora en diabetes certificada y actualmente es Diabetes Education Leader para LifeScan México y también da consulta privada en el Hospital Ángeles Lomas para aquellas personas que deseen consultar con ella. Ella está disponible por si desean pedir sus datos al final del taller. Y bueno, le cedo la palabra a Vane para que nos ayude a presentar a nuestra invitada especial para dar el tema de este mes. Vane, adelante. Gracias, Carla. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Me siento muy contenta y muy honrada de que hoy nos acompañe mi colega, una gran persona, Arlet Ramírez. Y bueno, antes de que demos inicio al tema que ella nos va a apoyar para impartir el día de hoy, yo les quiero presentar a Arlet. Arlet es licenciada en nutrición por parte de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco. Es educadora en diabetes por parte de la Federación Mexicana de Diabetes y de la Universidad Anáhuac. Profesionalmente se ha desempeñado en el Instituto Nacional de Perinatología, en el Instituto Nacional de Salud Pública y tiene más de 10 años de experiencia en la industria farmacéutica, colaborando con Laboratorios Roche, Laboratorios Lilly. Y desde el 2015 a la fecha se desempeña como educadora en diabetes para la Becton Dickinson. Y bueno, ella qué funciones realiza aquí, pues está enfocada en el área de educación diabetes para pacientes, para profesionales de la salud, tanto sector público como privado, en temas de insulinización, de técnica de aplicación de insulina, que son temas muy importantes para las personas que viven con diabetes, y también imparte sesiones de capacitación a distribuidores y farmacéuticos con respecto a los productos de VD Ultrafine. Sus actualizaciones pues son varias en diplomado en marketing farmacéutico en el 2021 por parte de la Universidad de Anáhuac, diplomado en promoción de la salud, diplomado de manejo de síndrome metabólico, ambas por parte de la Asociación Mexicana de Diabetes, diplomado en prevención de la diabetes con un enfoque en mercadotecnia social por parte de Impadia UNAM. Y también ha sido conferencista en diversos foros relacionados con temas de salud y diabetes y ha colaborado en jornadas médicas en hospitales, pues tanto de Secretaría de Salud, IMSS, ISSSTE, ISEM, ISEMIM, Centro Médico Toluca, Centro Médico de Guatemala, y muy interesante. Y además ha interactuado con medios de comunicación masiva, tanto en radio como en televisión nacional, e informando sobre tratamiento dirigido a pacientes con diabetes. Entonces, bueno, pues si vemos, Adel Ramírez es una persona con gran capacidad, muchos conocimientos y que hoy nos ayuda nos va a ayudar para impartir este tema tan importante que tiene que ver con
pues la insulina y pues puntos muy importantes que no siempre tenemos oportunidad de revisar con nuestro médico tratante. Adelante, Arlet, bienvenida y gracias por estar con nosotros el día de hoy. Al contrario, Vane, muchísimas gracias por la invitación. Gracias por el espacio. Espero que esta sesión sea de mucha utilidad para ustedes, que esa es la finalidad, que en esta hora en la que vamos a arrancar, pues tengan ustedes sobre todo más detalles acerca del uso de la insulina. Y de eso vamos a tratar el día de hoy. Voy a presentar, voy a hacer la presentación como tal, voy a colocar la presentación. Y me voy a ir de corridito, pero todas las dudas que ustedes tengan, por favor, si las pueden poner en el chat. Siéntanse con la plena confianza de externarlas, que para eso es este espacio para ustedes. Y bueno, voy a compartir. Un momento. Mm, Perfecto, nada más si me pueden indicar si ya se ve. Ya se ve. Sí, ya se Perfecto. ve. Muy bien, pues vamos a dar inicio. Esta pues es por parte de la marca Ultrafine, como Vane les comenta, pero también como un aliado que somos de la marca One Touch. Entonces, vamos a iniciar. ¿Qué vamos a platicar aquí? Vamos a hablar acerca de qué es la insulina. La historia de la insulina es algo muy breve, tipos de insulina, conservación y finalizamos con la técnica de aplicación de insulina. Quiero también comentarles que al finalizar viene una invitación para un evento que es presencial en el Hotel Hilton de Reforma en la zona centro de la Ciudad de México. Por favor, no se vayan a ir. Como tal, aquí al finalizar vamos a darles esta información para que puedan ustedes acompañarnos. Es un evento gratuito y ahorita les comento los detalles. Bueno, ¿cuál es el objetivo que tenemos en esta sesión? Pues como tal, que el consultante, es decir, quienes nos acompañan, serán capaces de reconocer los diferentes tipos de insulina, conocer la clasificación de las insulinas, identificar los cuidados, tiempos de acción y la técnica de aplicación de insulina. Bueno, rápidamente, ¿qué es lo que tengo que saber antes? Yo sé que posiblemente quienes nos estén acompañando hacen uso de insulina o tal vez no. Sin embargo, la información es de utilidad para todos. ¿Qué es lo que yo tengo que saber? Que la insulina, para empezar, todos la producimos, es una hormona que se secreta en el páncreas, es decir, todos nacimos con un páncreas y ese páncreas produce insulina. Tiene otras múltiples funciones, sin embargo, una de ellas de lo que nos vamos a enfocar es en la producción de insulina. Y en este caso, ¿para qué sirve la insulina? Pues para mantener los niveles de glucosa en rangos adecuados, que evidentemente eso ya ustedes lo consultan con su médico, porque recordemos que la glucosa podrá haber cifras generales. Tal vez si yo vivo con diabetes de 70 hasta 130 miligramos por decilitro en ayuno y 2 horas después de los alimentos hasta 180 miligramos por decilitro. Pero aquí es muy importante que ustedes consideren lo que su médico les indica, porque no es lo mismo tal vez los objetivos que tiene un niño con diabetes tipo 1, una mujer que está embarazada, un adulto mayor. Es decir, eso es muy específico, pero bueno, en resumen, la insulina que nos va a permitir que justamente pues se mantengan en niveles adecuados mi glucosa. Ahora, como tal, ¿qué es lo que yo tengo que ver? En esta imagen, que de hecho no sé si pueda poner, aquí está el láser. Muy bien. ¿Qué es lo que tengo que saber? Ahorita, bueno, son las 11 de la mañana, espero que ya hayan desayunado. Si ya desayunamos, ¿qué es lo que sucede? Si ahorita desayunaron, lo que hayan desayunado, bueno, después de comer, los niveles de glucosa o de azúcar en la sangre a todos nos van a incrementar, eso es normal. Como tal, ¿qué es lo que va a ocurrir? Si ustedes observan aquí en la imagen, eh, ya que comimos, esa glucosa que está dibujada aquí como en cubitos, y así siempre lo van a ver como en cubos, esa glucosa va a entrar al torrente sanguíneo. Después de un proceso de digestión, va a pasar justamente ya al torrente sanguíneo. Y hasta ahí vamos bien, es normal. Pero aquí, ¿qué es lo que sucede? Cuando ingerimos alimentos, lo que sucede es que el páncreas va a empezar a liberar este flujo o va a liberar esta insulina hacia el flujo sanguíneo. Entonces, eso es en condiciones
sin diabetes, lo que quiero que quede claro es que así funcionamos. En cuanto nosotros ingerimos alimentos, el páncreas manda insulina para justamente, ¿qué va a hacer? Vean ustedes la imagen hace referencia a unas llaves y así siempre lo van a ver en los libros, en la literatura, en internet. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace una llave? Ustedes ubiquen perfectamente la llave que abre la puerta de sus casas. Simplemente una llave va a abrir, digamos, como la puerta de cada una de las células que conforman nuestro cuerpo. ¿Para qué? Para que pueda entrar la glucosa. Entonces, vemos aquí 2 cosas muy importantes, ejemplificado en una llave, que sería la insulina, y los cubitos de azúcar o terrones, si ustedes lo quieren ver de esa manera, pero finalmente es glucosa, que al torrente sanguíneo tiene que entrar a las células. Entonces, como tal, cuando estas cerraduras donde tiene que entrar esa llave para abrir y para que ingrese la glucosa, si ustedes ven aquí dice canal de glucosa cerrado, es decir, si está cerrado, por más que haya insulina, no va a poder abrir todas las células para que pueda ingresar la glucosa. Es decir, es como si nosotros salimos de casa, se nos olvidaron las llaves y ya no podemos entrar a nuestra casa. Prácticamente es lo mismo, la glucosa ya no puede entrar a las células y en este caso, ¿qué es lo que ocurre? Que se empieza a incrementar los niveles de glucosa en la sangre, incrementándose más allá del límite óptimo, es decir, una persona que no tiene diabetes maneja una glucosa hasta 100 miligramos por decilitro en ayuno y 2 horas después de los alimentos hasta 140 miligramos por decilitro. Cuando empezamos, cada quien recuerde, cuando les diagnosticaron diabetes, recuerden qué cifra tenían. Si ustedes se dan cuenta, ¿qué es lo que sucedió? A mí no me da diabetes de un día para otro. Finalmente lo que ocurre es que poco a poco estos canales están cerrados y bueno, finalmente se manifiesta en un incremento de glucosa. Ahora, ¿cómo funciona esta insulina? Decíamos que después de los alimentos va a incrementar esta producción de insulina y prácticamente la insulina va a actuar justamente, si hablamos de manera muy general, con los carbohidratos o hidratos de carbono. ¿Que dónde los vamos a encontrar? Casi en todos los alimentos vamos a encontrar los carbohidratos, en este caso en forma de almidón. ¿Cómo puedo detectar un almidón? Como la papa, ¿no? Que la papa muchas veces pensamos que es una verdura, pero se considera dentro de un grupo de los cereales. Si ustedes se imaginan ahorita si estuvieran con una papa, camote, yuca, por ejemplo, ustedes lo van a detectar como harinoso. Entonces, todo lo que mi paladar sepa así como harinoso tiene, pues carbohidratos. Lactosa, que viene, es el azúcar de la leche, fructosa, que como su nombre lo dice, es el azúcar de la fruta, y bueno, sacarosa como tal, los azúcares. Es decir, en este caso lo que sucede es que cuando nosotros ingerimos alimentos, si hablamos de carbohidratos, a todos nos va a subir la glucosa, pero aquí es muy importante considerar que ellos no son los malos del cuento. Finalmente, los carbohidratos nos van a dar energía a todos. Por medio de los alimentos obtenemos energía y bueno, finalmente lo que sucede es que a medida que yo consuma estos alimentos, pues viene la insulina para permitir que esa glucosa que me dan estos alimentos o estos carbohidratos puedan ingresar a mis células. Pero recordemos, cuando ya no tengo la suficiente ni cantidad ni calidad de insulina, es ahí donde viene el problema y por muy pocos carbohidratos que yo llegue a comer, de todas maneras esa glucosa se va a manifestar en elevaciones drásticas. Entonces, por eso es muy importante pues tener su monitor de glucosa, recordemos, es parte fundamental de mi tratamiento en la diabetes. Y repito, aunque yo no tenga diabetes, recuerden muy bien, el tener un monitor de glucosa me va a permitir también, pues, revisar cómo están mis cifras, tanto para mí, para mi familia, y es una manera de un chequeo preventivo. Entonces, lo que quiero que quede claro es que un glucómetro no solamente es para quien vive con diabetes, sino incluso yo que no vivo con diabetes lo puedo tener en casa y va a ser una herramienta muy útil. Ahora, esto que ustedes observan, ¿a qué hace referencia? Esto es lo que estábamos platicando acerca de las cifras de glucosa y demás, pero lo que quiero que vean en esta imagen, que es como una gráfica, como unas bueno, como de alguna forma unas curvas. ¿Qué es lo que sucede aquí? En cuanto hay alimento, vean ustedes que prácticamente estamos hablando del desayuno, comida, cena. En cuanto hay esto, la glucosa, lo que estábamos comentando, va a subir.
¿Qué quiere decir esto? De alguna forma tenemos una secreción basal. Tenemos 2 tipos de secreciones de insulina. Es decir, nuestro páncreas nos va a mandar insulina de 2 formas. Una que se llama basal. ¿Qué quiere decir? Que durante todo el día, imagínense que es como una llavecita que nos está dando un goteo de insulina constante, que es aquí en esta, línea como rosita. Pero cuando viene el alimento, por ejemplo, les decía, si ahorita ya son las 11, ya desayunamos, apenas desayunamos, esa glucosa va a subir y por ende la insulina también va a tener que subir, digamos, o secretarse para alcanzar esta glucosa y llevarla otra vez a cifras normales. Así es como sucede, se llama secreción fisiológica en la insulina. ¿Qué es lo que quiero que les quede claro? Que todos producimos insulina, la insulina se produce durante todo el día, pero cuando vienen los alimentos es donde nos manda un chorrito adicional de insulina para que baje nuevamente mi glucosa a cifras adecuadas. Entonces, para ir entrando un poquito ya más en materia en esta parte, eso fue como una introducción. Espero les haya quedado claro y repito, si tienen dudas, pónganlas en el chat, por favor, o al final vienen sus preguntas. Esto nada más que ustedes ven, es una gráfica simplemente que hace referencia, es como una línea de tiempo que hace de referencia a la insulina. Les platico, hace 100 años no existía la insulina como hoy la conocemos, que puede venir en un frasco, en una pluma. La insulina como tal se fue generando al paso del tiempo y bueno, ¿qué es lo que quiero nada más que vean ustedes? Hubo unos investigadores como tal que se llama Banting y Best. Ellos descubrieron la insulina. ¿Qué quiere decir eso? Que extrajeron la insulina de un perrito, la analizaron y, bueno, crearon la primera, pues de alguna forma, la dosis de insulina. Eso estamos hablando de 1921, repito, hace 100 años. ¿Qué quiere decir? Que antes de esta fecha no había insulina inyectable, no había forma de que una persona pudiera controlar su glucosa o pudiera mantener en cifras adecuadas su glucosa, más que la única opción que tenía era disminuir a lo máximo su alimentación y en su momento, pues realmente si no te morías de diabetes, morías de hambre. Entonces, ¿cómo lo puedo ver eso? No sé si alcanzan ustedes a ver esta imagen acá donde tengo mi señalador. Este es un niño que se llama Leonard Thompson, también es muy famoso si ustedes buscan todo sobre insulina. ¿Por qué es famoso? Porque fue el primer paciente al que se le inyectó insulina. Él vivía con diabetes tipo 1 en esa edad. Miren, vean ustedes la imagen. Es un niño que tenía en su momento 14 años. 14 años y vean ustedes cómo estaba de raquítico. Ahí se observa a su mamá que lo está cargando y bueno, en el momento que se le aplicó insulina, pues realmente tuvo un pronóstico de vida. Y bueno, obviamente antes, cuando tú tenías diabetes, realmente no había más salida que eh, minimizar la parte de la alimentación. Sin embargo, cuando él se le inyecta insulina, pues logra vivir y ser pues realmente un adulto joven, porque tampoco pues tuvo una gran esperanza de vida, pero estoy hablando de hace 100 años. Entonces, al paso del tiempo, ¿qué es lo que sucedió? Pues empezaron a extraer la insulina, se empezaron a hacer experimentos y la empiezan a tener de bovinos, de porcinos, y en ese caso surgen las primeras preparaciones de esta insulina. Entonces, digamos que Leonard fue pues el conejillo de India, sin embargo, a partir de esa referencia como tal, pues evidentemente ya surgen muchas variedades también de insulina y fue una esperanza, evidentemente, para todos las personas que viven con diabetes y en ese caso necesitan insulina. Entonces, ¿qué quiero decir aquí? Que la insulina es vida. Lejos de lo que muchas personas piensan de que la insulina, y hay muchos mitos en el hecho de que la insulina me va a generar ceguera, amputaciones, es decir, que vemos a la insulina como algo negativo. ¿Cuál es la muestra que ahorita les estoy dando? Que este paciente hace 100 años era un niño de 14 años que no tenía esperanzas de sobrevivencia, pero cuando llegan esta insulina ya en el 2020, perdón, en el 1922, pues realmente logra superar esa situación y vivir más allá de esa esperanza de vida que se tenía tan limitada. Al paso del tiempo, vean ustedes aquí, ya en el 46, otro investigador también descubre la insulina, lo que hoy se conoce como la NPH, que es Neutral Protamine Hagedorn, y esta insulina como tal, pues es lo que hoy también conocemos, ¿no? La insulina lechosa, que ahorita vamos a platicar de ella.
Después de eso, ¿qué siguió? Empiezan a surgir otros tipos de insulina, la insulina lenta, que en este caso sería glargina. Y bueno, empiezan a aparecer ya en los 80 otros tipos de insulina con más tecnología de ADN recombinante, así se les conoce. Bueno, y ahorita lo vamos a platicar más, pero lo que quiero que se den cuenta es que la insulina que hoy tenemos, que ustedes van a una farmacia, que se las dan en su sector salud, pues es una insulina que evidentemente ha pasado un camino bastante largo para llegar a nuestras manos. Y después de estos 100 años, pues la insulina hoy por hoy tenemos una gran ventaja en el hecho de que ya hay con qué tratar esta diabetes. Sabemos que la insulina no hace magia y no es lo fundamental. Recordemos que son diferentes pilares, pero hoy por hoy la insulina, pues ya hay diferentes tipos de insulina, hay marcas, hay diferentes laboratorios que la fabrican. Y bueno, al paso del tiempo también se empezaron a hacer otros medicamentos que se llaman análogos de insulina basal, que se llaman GLP-1 o inhibidores de la GLT2. Es decir, son otros medicamentos que aunque no son insulina, también son hoy por hoy también parte fundamental del cuidado en la diabetes. Entonces, ¿qué es lo que tengo que ver en la clasificación de estas insulinas? Muchas personas cuando tenemos sesiones con pacientes y pregunto, ¿qué insulina ocupan? Muchas personas no saben, o sea, no saben, no tienen el nombre a la mano, hacen referencia a que son insulinas de frasquito, de plumita, unas que les dieron en el seguro, unas transparentes, pero ¿qué es lo que quiero que ustedes se lleven? En sus recetas siempre, ya sea si se atiende a nivel privado, a nivel gobierno como tal, en el sector público, siempre en sus recetas, algo muy importante, su médico les va a indicar qué insulina, qué dosis, a qué hora te la vas a inyectar. ¿Y por qué? Porque hay diferentes tipos de insulina y eso quiero que quede muy claro. Solamente su médico es quien les va a indicar el tipo de insulina, ni el nutriólogo, ni el psicólogo, ni el odontólogo, ni la enfermera, nadie más les puede hacer esos movimientos en sus dosis y tipos. Por eso es muy importante que ustedes ubiquen cómo se llama su insulina y para eso hay unos marcadores que compran en la papelería, los pueden señalar ahí en su receta y así les va a quedar más claro cuál es el nombre. ¿Por qué es importante saberlo? Ven ustedes esta imagen. Estos cuadritos, ¿de qué nos está hablando? Hay diferentes tipos de insulina, pero vamos a enfocarnos en algo. Ven ustedes esta liebre y esta tortuga. ¿Por qué estarán aquí en esta imagen? Créanme que no es un adorno. Lo que quiero aquí mostrarles es que hay insulinas de acción ultra rápida y rápida. Por eso está una liebre. ¿Qué quiere decir? Si ustedes se ubican a las liebres, son sumamente veloces. Entonces, eso representa que cuando tu médico te indique este tipo de insulina, vas a tener un efecto rapidísimo en que te empiece a bajar tu glucosa. Muy bien. ¿Por qué hay una tortuga? Ah, bueno, pues porque hay insulinas que actúan mucho más lento que las rápidas, por eso se llaman intermedia y de acción prolongada. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que tienen ustedes, tal vez estén haciendo uso de insulinas, que puedan venir dos tipos de insulinas, que lleve una liebre y una tortuga, posiblemente hagan solamente uso de esta, posiblemente su médico nada más les mandó esto, pero lo que quiero que se den cuenta es que este tipo de insulinas, ¿cómo las clasificamos? Por el tiempo en que te empiezan a hacer efecto. Por eso están estos dibujitos. Y otro, porque son insulinas humanas o análogos de insulina. ¿Eso qué quiere decir simplemente? Que son insulinas, como ahorita les estaba explicando en el diagrama, que hay insulinas muy parecidas a la que nosotros producimos, o hay otras insulinas que las hicieron semejantes a lo que producimos. De alguna forma tienen una intervención más tecnológica para poder apoyarnos en la disminución de esta glucosa. Vayan anotando sus preguntas. Recuerden, no hay ninguna pregunta que esté de más. Para que ustedes observen, ay, perdón, acá está. ¿Por qué es importante que sepan el nombre de su insulina y en qué momento se la deben de inyectar y que sepan muy bien a qué horas, qué dosis, que usen la jeringa adecuada para inyectarse? ¿Por qué? Porque no da igual cualquier insulina. No da igual, yo no puedo usar la insulina de mamá, la de mi esposo, tal vez si son las mismas, pero hay que ser muy conscientes de que las insulinas son un medicamento
que implica un riesgo en el hecho que si tú te inyectas de más, puedes sufrir una hipoglucemia, que sería menos de 70 miligramos por decilitro, y te puedes sentir muy mal y puede ser muy grave, donde incluso hay personas que se convulsionan o pueden morir si te inyectas de más o por error o te equivocaste o no viste bien la dosis que marcaste. Y por el contrario, si tú te pones de menos, posiblemente eso se traduzca en que tu glucosa pues no bajó o simplemente incluso hasta subió y pudiste haber tenido una hiperglucemia, un incremento de glucosa. Ahora, ¿por qué comento esto? Vean ustedes esta imagen. Esto es, yo les digo a los pacientes que mucho es como una montaña rusa, que tal vez en algún momento hemos tenido oportunidad de subirnos a un juego de estos. ¿Qué es lo que sucede? Es como un carrito donde tú te inyectas, a eso se llama inicio de acción, es el tiempo que va a transcurrir en el que tú te aplicas la insulina y en el que va a empezar a hacer efecto. Decíamos, como la liebre hay insulinas que inmediatamente empiezan a hacer efecto y otras insulinas como las de la tortuguita que se tardan más. Entonces, va a tener un inicio y esa insulina va a empezar a hacer un efecto, va a empezar a subir y esto se llama pico máximo de acción, es decir, es el tiempo en el que te va a hacer un mayor efecto y aguas. Esas insulinas, las que tienen esto, de alguna forma, cuando tienen un pico máximo, que eso, bueno, te lo explica tu médico, es ahí donde tienes que comer. ¿Para qué? Para evitar hipoglucemias. Después de que esa insulina tuvo su máximo efecto, va a empezar a disminuir y eso es lo que va a durar. Por eso tu médico muchas veces te manda una vez al día el piquetito, tal vez dos, tal vez tres. Entonces, ¿de qué depende? Pues del tipo de insulina que estemos ocupando. Entonces, en eso se traduce esto. Yo sé que esto tal vez se les va a olvidar. Si quieren tomarle foto, pues también va a ser de utilidad, pero a lo que voy es, esta es la explicación, el por qué. Su médico les manda una, dos o tres inyecciones al día. Hay quienes hasta cuatro inyecciones al día. Esa es la explicación de por qué tu médico te dice, te aplicas insulina y comes inmediatamente o, bueno, te doy chance que te tardes hasta media hora en comer. Esa es la explicación. Entonces, vámonos a las insulinas. Yo les explicaba que hay dos tipos de insulinas que se conocen como humanas. ¿Por qué? Porque son las más parecidas a las nuestras, a la que producimos. Esto es rapidísimo. Pues es una insulina, les decía a inicio que se la obtenían pues de cerditos, porcina, o sea, de animalitos la obtenían, pero al paso del tiempo que se fue haciendo la tecnología y como tal, pues ya se introducen otras variantes, cepas, prácticamente es tecnología, es ingeniería en la que van a producir insulina de forma que las insulinas humanas tienen una secuencia que es muy idéntica a la que nosotros producimos. No los quiero envolver en esta parte, pero lo único que quiero que quede claro es que al decir humana, ¿y por qué lo comento? Porque hay pacientes que incluso en algún momento tocaron y me dijeron o comentaban que si era una insulina humana es porque se le extrajeron algún cadáver o algún humano. La respuesta es no, sino simplemente se denomina humanas porque son muy similares a la que nuestro páncreas produce, pero se hizo por tecnología o ingeniería genética. Entonces, vámonos a entrar pues ya un poquito de lleno. ¿Cómo identifico las insulinas? Las insulinas visualmente las puedo identificar o porque son transparentes como agua o son lechosas como un agua de horchata. Si ustedes ubican la horchata o simplemente como leche. Esta insulina, vean ustedes que todo está como en amarillo. ¿Por qué? Porque es un color que hace referencia a ese tipo de insulinas. Es un color que está establecido en esta insulina que es rápida o regular y por eso se tiene la letra R. Simulan la secreción. ¿Se acuerdan que yo les decía que hay insulina que se secreta durante todo el día o insulinas que se secretan justamente, o más bien nuestro páncreas secreta la insulina cuando vienen estos alimentos? Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que saber de esta insulina? Insulina rápida, como su nombre lo dice, es una liebre que actúa rápidamente. Cuando tú te la inyectas, empieza a hacer efecto en los 30 a
a 60 minutos después de haberte inyectado. Es una insulina que en este caso tiene un pico máximo de 2 a 3 horas y una duración hasta de 6 a 8 horas. ¿Qué es lo importante de esto? Que se recomienda inyectarse 30 o 40 minutos antes de los alimentos. Puede ser esa la idea o realmente como tal, la recomendación que yo les doy es que si tú te inyectas insulina, es insulina más alimento. O sea, como tal, tú debes de tener tus alimentos ya listos de preferencia para poder, cuando tú te inyectas esta insulina, inmediatamente comer. Eso sería lo ideal. Hay personas que se les olvidó, que dijeron, chin, ya comí, después viene la insulina, me la pongo o no me la pongo. Pues eso va a depender cuánto tiempo o sea, cuánto tiempo pasó entre tu alimento y esa inyección. ¿Por qué? Si tú desayunaste a las, no sé, por dar un ejemplo, a las 9 y te acordaste que no te pusiste la insulina hasta las 11 o 12, sería un poco riesgoso en el aspecto de que si te la inyectas y empiezas a hacer tus actividades, puedes tener una hipoglucemia. Entonces, recordemos aquí cuál es la regla, que la insulina va con los alimentos, principalmente esta que es insulina regular o R, y bueno, aquí viene otra. Esta es otra insulina, también se denomina como insulina humana. Esta insulina, ¿cómo la puedo observar? Realmente es un color verde, como un color verde, así es como identifico el frasquito, que tiene un cintillo verde, la tapita verde limón. Esta insulina empieza a actuar de 2 a 4 horas después de haberme inyectado. Tiene un pico máximo, ¿se acuerdan ustedes? Como el mayor efecto va a ser entre 4 a 10 horas y va a tener una duración hasta de 16 horas. ¿Eso qué quiere decir? Que tu médico tal vez te la puede indicar 2 veces al día. Esta insulina debe de mezclarse. ¿Qué quiere decir? Simplemente entre mis manos este frasco, así como cuando giramos o rozamos nuestras manos cuando tenemos frío, lo mismo tenemos que hacer con el frasco. No se agitan, simplemente se gira entre las manos con la finalidad de que se homogenice o de que quede parejita. Recordemos, yo les platicaba que hay insulinas que justamente son, o esta que es de aspecto lechoso, si tú no la giras entre tus manos antes de inyectar, ¿qué es lo que va a suceder? Que se va a quedar como asientos o que va a quedar aquí como residuos. Por eso es muy importante girarla antes de usar. Se puede administrar, decíamos, 1 o 2 dosis e incluso con otros medicamentos orales. Eso va a ser indicación de tu médico. Y como decíamos, se recomienda aplicar 30 o 40 minutos antes de los alimentos. En esta, yo les decía también esta misma información, sin embargo, aquí recordemos, esto es mucho más rápido. Lo ideal es tener los alimentos listos e inmediatamente inmediatamente aplicarse la insulina. Y esto es prácticamente cómo se observa. Te aplicas, tiene un pico máximo. ¿Qué quiere decir eso? Si tu médico te la mandó por dar un ejemplo, a las 8 de la mañana y a las 8 de la noche, quiere decir que cuando tú te inyectaste, aquí tienes como hasta unas 6 o 7 horas, es el pico máximo para que tú empieces a comer. Es decir, si te la inyectaste a las 7, como a la 1, 2 de la tarde tendrías que comer. Y bueno, recordemos que esta inyección de insulina ya después, a la hora de la cena o de que te vas a dormir, pero repito, eso va a depender de cada persona, de sus horarios y actividades para que obviamente el médico sea mucho más preciso en qué momento sería lo ideal. Vámonos a otros tipos de insulina. Estas insulinas prácticamente también es tecnología genética, son insulinas muy similares a la que producimos, pero se hicieron algunas modificaciones con la finalidad de que puedan prolongar más su actividad en el momento de de la inyección, es decir, para hacerla más duradera. Entonces, ¿a qué va esto? Tenemos este tipo de insulina que se llama ultra rápida, es una secreción también como tal que hace referencia a que cuando tú te vas a inyectar, esta insulina principalmente te va a apoyar en los momentos en que consumas alimentos. Posiblemente tu médico, si ven las flechitas, recordemos, es una insulina que tú te inyectas y va a empezar a hacer efecto de 5 a 15 minutos después de haberte inyectado. ¿Eso qué quiere decir? Que inmediatamente debes de comer. Aquí no hay opción de que me la inyecto y me empiezo a hacer mis cosas y voy por los niños a la escuela y luego regreso a comer. No, tú debes de tener tu alimento ya listo para poderte inyectar.
Esta insulina como tal, pues no va a durar tanto en nuestro cuerpo, realmente dura como hasta 3 a 5 horas. ¿Y qué es lo importante? Es una insulina de aspecto transparente como agua, es una insulina transparente, no tienes que hacer ningún movimiento para que se homogenice, porque no es necesario, pero esta insulina, y aquí vámonos para acá, dejen ponerla aquí para que vean las imágenes. Estos son los tipos de insulinas de acción ultra rápida. Si ustedes observan, aprovechando la imagen, recordemos, la insulina puede venir en frascos o puede venir en dispositivo tipo pluma. Hay diferentes marcas, pero el punto aquí es que la insulina, ¿cómo la identifico? Porque vean ustedes, tiene como un cintillo, eh, como en ese color como vino, como guinda. Y bueno, aquí es muy importante siempre revisar qué es lo que dice la caja. Esta es otro tipo de insulina, pero aquí lo importante de esto es que son insulinas de acción ultra rápida, es decir, son más rápidas que la R que les mostré a inicio, que es amarillita. Entonces, este es otro tipo de insulina. Y si nos vamos a estos son otros análogos de insulina. Les decía que finalmente esto, ¿qué quiere decir? Que se fabricaron estas insulinas con la finalidad que cuando tú te inyectes, esto te ayude a tener un efecto mucho más largo. Entonces, en este caso, son insulinas que te van a dar un efecto prolongado, por eso se llama así, prolongada. En este caso, ¿qué quiere decir? Que tu médico te puede indicar esta insulina y va a ser una insulina que se va a aplicar una vez al día. ¿Por qué? Porque su duración va a ser hasta 24 horas. ¿Qué ejemplos tenemos para que ustedes los identifiquen? Lantus, por ejemplo, es una insulina, vean ustedes que es glargina, prácticamente la insulina glargina, esta que se llama Detemir, es una insulina de aspecto transparente. Hasta ahorita la única insulina lechosa que llevamos es la NPH. Y esta insulina se utiliza para imitar la secreción basal. ¿Se acuerdan que yo les decía que es nuestro páncreas secreta la insulina como un goteo constante, pero que cuando vienen los alimentos se secreta más? Esta es una insulina como ese goteo constante, por eso se llama basal. Entonces, les decía, se administra una vez al día, a la hora que su médico se las indique, pero siempre de preferencia, pues a la misma hora. En este caso, en esta insulina, eh, regreso, en este caso, en esta insulina, realmente cuando tú te inyectas, puedes incluso hasta 1, 2 horas, pues hacer tus alimentos. Recordemos, no es una insulina que inmediatamente te empiece a bajar la glucosa ni que tenga un pico de acción, es decir, es una insulina plana y por eso es muy importante en este caso, pues, llevar esos horarios para que tú sepas en qué momento te la indicó tu médico. Si nos vamos a otros análogos, se consideran también de acción prolongada, pero estas, ¿qué es lo que cambian estas insulinas? Es como la glargina prácticamente, pero ¿qué es lo que cambia? Cambia la concentración. Incluso son insulinas que tu médico te la puede indicar un día sí, un día no, un día sí, un día no. Pero repito, eso va a ser indicación de tu médico. Este tipo de insulinas se administra una vez al día, a la hora que el médico indique, decíamos a la misma hora. Eh, no tienen tanto riesgo de generarnos una hipoglucemia, por eso son, pues también insulinas que se ocupan, que son muy socorridas por el área médica, pero repito, son diferentes. En este caso, esta insulina, que quiere decir que una unidad, 1 mililitro te da 300 unidades. En esa parte no quiero confundirlos. Aquí lo importante nada más que quiero que vean es que hay diferencias. Si se acuerdan, de hace 100 años no había insulina y al paso del tiempo se fueron creando más insulinas, más variedades. Ahora vienen en dispositivos tipo pluma, ya están en los frasquitos, hay diferentes marcas, colores y tipos de acción. Por eso, aquí repito, a medida que tú tengas un monitoreo de glucosa, que tú tengas tu glucómetro, estés revisando tus glucosas, que tu médico te mandó a hacer un estudio que se llama hemoglobina glucosilada, que prácticamente son un estudio que se hace cada 3 meses en algún laboratorio. Eso y otros factores que platiques con tu doctor va a ser la manera en la que te va a poder indicar, pues, qué tipo de insulina va a ser la más adecuada para ti. Entonces, si se dan cuenta, cada insulina actúa de diferente manera, por eso es vital que yo sepa
cuál es el nombre de mi insulina. Y algo también muy importante, si yo empecé con esta insulina, no quiere decir que toda mi vida con diabetes voy a seguir usando esa insulina. Mi médico me va a poder mover a los diferentes tipos de insulina, dependiendo, repito, uno de los criterios es esta parte de su monitoreo de glucosa. Al pincharse su dedito, vean ustedes cómo está la glucosa en ayuno y cómo está su glucosa 2 horas después de los alimentos. Posiblemente ya aquí en estas sesiones les han explicado que la glucosa en ayuno, pues no solamente con eso basta, sino es importante llevar un esquema de monitoreo de glucosa, pues para ver también qué necesito. ¿Para qué me va a servir también? Para saber si en este caso la insulina que me está indicando mi médico sí está siendo efectiva, está cumpliendo los objetivos, tal vez está haciendo mucha y por eso tengo hipoglucemias constantes, o tal vez no es suficiente y tengan que mandarme un poquito más, pero todo eso lo van a ver reflejados en su monitor de glucosa. Y en resumen, esto es una tablita que ustedes también van a encontrar. ¿Qué es a lo que hace referencia esta tabla? En resumen, decíamos, estas insulinas se acuerdan de la R, que es amarilla, es clara, tiene este tiempo de inicio, su pico y duración en la sangre. La N o NPH, recuerden ustedes que es lechosa, tiene su inicio, su pico, recuerden que es el momento en el que debemos de ingerir alimentos también, y la duración, por eso son 2 inyecciones al día posiblemente. Recordemos que hay insulinas también de acción rápida, que son Humalog, por ejemplo, por dar un nombre comercial, Novorapid, Shoran, es decir, son diferentes insulinas que su color es claro, transparente como agua. Recordemos que la importancia de esto es que cuando tu médico te indica esto, tienes que comer inmediatamente para evitar hipoglucemias, que hay otras insulinas de acción prolongada, que quiere decir que te van a durar casi todo el día, por eso en este caso son insulinas claras, o sea, son transparentes, van a hacer un efecto entre 1 y 2 horas. No hay tanto riesgo de hipoglucemia, pero repito, no por eso quiere decir que vas a comer a la hora que sea. Es por eso muy importante apegarnos a esa parte de los horarios. Este es el resumen de todo lo que vimos ahorita. Entonces, tómale una foto, te vas a dar cuenta para que te des cuenta justamente la importancia que tiene los horarios, en qué momento te la vas a inyectar y demás. Y bueno, vámonos a esta parte. Hay otro tipo de insulinas que les platico, se llaman premezclas. Son insulinas también donde en un mismo dispositivo, ¿qué quiere decir eso? Ya sea vienen ya en una pluma precargada o tú puedes hacer una mezcla de estas insulinas en tu jeringa y prácticamente estás combinando 2 tipos de insulina, la NPH, ¿se acuerdan ustedes que es la verdecita, la que es lechosa, que es una acción intermedia? Y como tal, con una acción, perdón, con una insulina de acción rápida, es decir, estoy fusionando 2 tipos de insulina y eso, ¿a quién le va a ayudar? Cuando tu médico detecta que tu monitoreo de glucosa tu problemática es que tal vez amaneces muy alto o después de los alimentos está muy incrementada tu glucosa, para que el médico o para que no estés usando 2 insulinas por separado, 2 piquetes, te manda esto que se llaman premezclas, es decir, ya vienen, realmente ahorita ya lo que se ocupan son estas premezclas, es decir, en una pluma ya vienen 2 tipos de insulina, y esos 2 tipos de insulina te van a ayudar tanto de forma basal, recordemos, sin alimentos, y postprandial, que es justamente con los alimentos. Esto es muy importante. Hay diferentes tipos de insulina, pero ¿qué es lo que nada más quiero que ustedes se queden de este cuadrito? Esto que les estoy comentando, que es insulina NPH y rápida, ¿sí? Estos tipos de insulina, que aquí viene la explicación qué quiere decir eso NPL y NPA, eh, no quiero que se agobien con esto, simplemente lo que quiero decirles es que este tipo de insulinas, al tener 2 en uno, digamos, te van a apoyar en diferentes momentos de tu día. Hay diferentes marcas, concentraciones, pero repito, esto solamente será indicación de tu médico. Entonces, para que ustedes se den cuenta, es una premezcla y al tener esta insulina como base la NPH, recordemos, NPH es una insulina lechosa, por eso es importante que las premezclas también las giremos entre nuestras manos antes de inyectar. Así es como se observan algunos de estos ejemplos de premezclas. Pueden venir en frascos, pueden venir en plumas,
pero el mensaje es el mismo. Finalmente las tienes que girar antes de usar, antes de inyectarte. Y ustedes se van a dar cuenta porque, miren, por ejemplo, esto y es el error que a veces, lo que muchos pacientes detectan cuando tenemos esta sesión con pacientes, dicen, es que a mí me mandan Lispro, pero veo que ahora es Lispro y aparte dice protamina y tiene otro color entre amarillo y café. Vean ustedes, cuando ustedes observen que es una insulina con 2 o que tiene un número diagonal, de alguna forma te está hablando que tiene 2 tipos de insulina. Entonces, vuelvo al punto, no da igual inyectarse cualquier insulina. Y algo también muy importante, no porque tu médico te mande esta o te mande más dosis y menos y demás, quiere decir que estás peor, sino simplemente es lo que tú requieres en función a tu monitoreo de glucosa. Y me voy un poquito más rápido. Hablamos rápidamente de estas insulinas y uses la que uses, ¿qué cuidado debo de tener en el uso de la insulina? Ya, llámese la marca que sea, frasco o pluma, ¿qué tengo que saber? Que la insulina debe de estar la insulina que ya esté, que no esté en uso, es decir, nueva, que la compré o que me la dieron en mi sector salud, debe estar en una temperatura de 2 a 8 grados. ¿Qué quiere decir eso? Es algo que se llama cadena de frío. Yo la debo de mantener en refrigeración. ¿Y cuál es la lógica? Cuando ustedes van a su sector de salud y les dan insulina, se las dan fría. Así yo la debo mantener a donde vaya. No importa que yo viva a 5 minutos de la clínica, uno nunca sabe a quién se encontró, si te fuiste al mercado por los niños, al súper. La insulina no se puede estar paseando de un lugar para otro, no puede estar cambiando de temperatura, no puede estar un día en el sol, otro día en mi cajón. ¿Por qué? Porque se pierde la calidad de la insulina y eso qué quiere decir que no te va a hacer la misma efectividad. Entonces, ahí sí es muy importante. En mi refrigerador la debo de mantener principalmente en la parte baja del refrigerador, como arribita en la zona de las verduras. Ahí es más estable la temperatura que si tú la pones en tu puerta. Al abrir y cerrar no será lo más ideal. 2, la insulina debe de estar, una vez que tú abriste, una vez que tú pinchaste el frasquito o la pluma para inyectarte, a partir de ahí empieza a correr su vida útil. ¿Y eso qué quiere decir? Que una vez abierta tu insulina te va a durar 30 días. Por eso es muy importante ponerle la fecha cuando la inicies para que sepas que de ahí, pues tienes ese tiempo. Jamás se debe de congelar ni exponer al sol. Y es muy importante jamás ocupar la insulina después de que expiró, que terminó su caducidad. Por eso es importante nombre, cuándo empezaste el frasco, ver la caducidad para que te des cuenta, pues si es viable o no. Y finalmente, nos vamos rapidísimo a la parte, pues fundamental también. Podrás estar usando la mejor insulina, pero si no te inyectas de manera adecuada, pues se viene abajo también tu tratamiento. ¿Qué es lo que quiero que vean? Un momento. Perdón. Ok. Estos son los 4 lugares para inyectarnos insulina, no importa si eres hombre, mujer, niño, adulto, mujer embarazada, una persona con sobrepeso, delgada, son los 4 lugares para inyectarnos. ¿Qué es lo que quiero que vean? Lo importante es tocar los 4 sitios. La realidad es que muchas personas se casan con una sola zona y de ahí ya no se mueven. Y eso puede traer también consecuencias a largo plazo. Pero ¿qué es lo que quiero que nos quedemos claro? Que del ombligo, si tú tocas tu ombligo, la referencia es que pongas 2 dedos en los laterales, 2 dedos para arriba y para abajo. ¿Qué quiere decir? Que en la zona central no, pero en todo lo que quede fuera de tu ombligo es donde nos vamos a inyectar, en toda esta parte. ¿Qué quiere decir? Que el abdomen es la zona más amplia para todos. 2, las piernas. Vean ustedes cómo está colocada en la imagen. No es enfrente, no es arriba de las rodillas, no es en la pantorrilla, es en los laterales. Si tú te paras y pones tus manos en posición firmes, donde caen las manos en el muslo, ahí a la altura de la bolsa del pantalón, es ahí donde nos vamos a inyectar. 3, el brazo, pero vean, es el brazo que si tú bajas tu brazo es el que está pegadito a la espalda, como no es aquí, no es donde van las vacunas, no es en el antebrazo, es en la parte de atrás de mi brazo. Y finalmente en el glúteo o en los laterales donde está nuestro pantalón, en estos gorditos que a veces no nos gustan, pues justamente también nos podemos inyectar. Ahora, ¿por qué es importante ocupar los 4 lugares o por qué son esos 4 lugares? ¿Por qué? Porque la insulina, la marca que sea, el tipo que sea,
pluma o frasco, la insulina cuando tú te inyectas debe de quedar en el tejido subcutáneo. ¿Qué quiere decir eso? Que es en la grasa. Esto es una imagen, imagínense que es un pastel, está nuestra piel, abajo tenemos grasa y más abajo tenemos el músculo. Vean ustedes la imagen. Cuando ustedes se inyecten, atención, tengo que hacerlo en ángulo recto, en forma recta. ¿Para qué? Para que la aguja, ¿qué es lo que tengo que hacer? Que la aguja atraviese la piel y de la piel se quede en el tejido subcutáneo. Muchas personas lo hacen en 45 grados y si tú te inyectas de esa forma, posiblemente hay quienes no lo hacen de manera adecuada y les quede una burbujita debajo de la piel. ¿Eso qué quiere decir? Que no te inyectaste de manera adecuada. Y algo muy importante también, cuiden el ángulo, sobre todo si estamos usando agujas cortas, que a esa parte voy, pero también recordemos que el grosor de la piel en promedio se ha visto que es entre 2 a 2.5 milímetros. ¿Y eso qué quiere decir? Que entre más pequeña sea tu aguja, mejor para la inyección, para que justamente, digamos que le atinemos a esta zona. Si tú ocupas agujas más largas, tienes mayor riesgo de que se vaya hasta la cocina, prácticamente hasta el músculo, y eso no va a ser lo ideal. Muchas personas dicen, es que yo soy muy gordito y por eso necesito una aguja más larga. No, parejo para cualquier persona, no importa tu peso, porque el peso está dado mucho también, es decir, entre más grasa tú tengas, eso no interviene, sino simplemente el grosor de la piel, como es parejito en todos, de alguna manera. ¿Qué quiere decir? Que entre más pequeñita la aguja, mejor. Esta, por ejemplo, dice aguja de 4 milímetros, que es para una pluma, y está llegando perfectamente a la grasita. Entonces, el objetivo es que simplemente atraviese la piel y se vaya a la grasa, jamás al músculo. ¿Cómo obtengo esto? ¿Cómo le puedo, de alguna forma, que mi inyección de insulina se quede en esa grasita? Bueno, que de alguna manera, ustedes lo que quiero que vean es que la aguja, como tal, ¿qué es lo que tengo que ver? Cuando yo escojo una jeringa, prácticamente tengo que ir a la farmacia a escoger 2 cosas, o a preguntar por 2 cosas, comprar 2 cosas. 1, tamaño de aguja y la capacidad. La capacidad, recordemos, eso va a ser en función a lo que mi médico me indicó. Si en este caso, tu médico te indicó inyectarte, la dosis que te haya indicado, yo tengo que ver qué jeringa sería la más adecuada para mí. Si hablamos de esta jeringa, es una jeringa que va de 1 hasta 30 unidades, es decir, mientras tú te inyectes esta cantidad, te va a servir. Si tú te inyectas más de 30 unidades, nos vamos a la siguiente. ¿Por qué? Porque esta va a medirte hasta 50 unidades, o sea, te va a servir si te inyectas hasta 50. Pues si te inyectas más de 50, pues la mejor opción va a ser esta que llega hasta 100 unidades. Entonces, algo muy importante, cada jeringa, decíamos también, no es igual porque cada jeringa tiene una escala diferente. ¿Qué es la escala? Son las rayitas que hay entre número y número. Por eso es muy importante, pues, que tú escojas la jeringa, lo platiques con tu médico y si no, evidentemente en las siguientes sesiones también se te podrá informar al respecto. Esta jeringa, cada rayita vale de media en media unidad, la de 50 de 1 en 1 y la de 100 de 2 en 2. Entonces, ¿qué es lo que tengo que buscar? Que el tamaño de la aguja, repito, el tamaño de aguja ideal para todos va a ser 6 milímetros y la capacidad, eso sí va a ser dependiendo de lo que tu médico te indicó. Prácticamente así es como vemos las jeringas, aquí se aprecia mejor. Si tu médico te indicó 20 unidades, aquí van a estar las 20, aquí están perfectamente las 20 y acá están las 20. Pero si tu médico, suponiendo, te indica 21 unidades, vean ustedes, como decíamos que esta va de media en media, después del 20 sigue 20 y medio y luego 21. Aquí sí, cada rayita va de 1 en 1, 20, 21. Y esta como va de 2 en 2, dice 20, 22, 24. Va a ser difícil medir los números nones. Pero entonces, finalmente lo que quiero que quede claro, que la jeringa sería la de 6. Esto es lo que les estaba mostrando. Es importante que cuando tú te inyectes con jeringa hagas un pequeño pliegue. Ahorita les voy a mostrar la imagen y que la aguja entre recta. Si tú ocuparas una pluma, vas a necesitar agujas de 4 milímetros. No tienes que hacer pliegue y la aguja tiene que entrar también recta. A menos que sean niños menores a 6 años, se va a requerir hacer un pliegue como en esta imagen. Prácticamente esta es la imagen del producto Ultrafine. 6 milímetros es lo que quiero que vean y la capacidad que ustedes busquen lo que requiera.
Esto prácticamente hacemos referencia a cuáles son los pasos para la inyección. Este esquema también se los puedo hacer llegar con Vane para que lo tengan, para ahorita no llevarnos más tiempo, que ya estamos casi en la recta final, para dar paso a sus preguntas. Pero prácticamente si quieren tomarle una foto, aquí vienen los pasos sumamente explicados de cómo voy a preparar mi jeringa de insulina. Y esto lo podemos hacer tal vez en alguna otra sesión. De alguna manera yo puedo traer mis frascos para que sea más en vivo y a todo color y bueno, como tal no sea todo como los dibujitos. Sin embargo, ¿qué es lo que quiero que ustedes se lleven aquí? En este caso, ¿qué es lo que quiero que se lleven? Que cuando tú te inyectes con jeringa, vean ustedes la imagen. Esta persona se está inyectando en el abdomen, decíamos que 2 deditos fuera del ombligo, pero la jeringa está entrando en ángulo recto, esto se denomina ángulo recto y aquí se está haciendo el pliegue, así es como debo de hacer el pliegue. Y cuando tú te inyectes, después de que inyectaste toda la insulina, es importante esperar 10 segundos antes de quitar la aguja de tu piel. ¿Para qué? Para evitar que la insulina salga, es decir, para que se absorba adecuadamente. Eso es con jeringa. Y si hablamos, quien use pluma va a necesitar aquí aguja para pluma. En este caso contamos con estas agujas, son de 4 milímetros, ultrafine, 4 milímetros, caja de 10 y caja de 100. Y algo muy importante, estas agujas son pentapoint. ¿Eso qué quiere decir? Que tienen estos biseles, ¿para qué? Para que cuando tú te inyectes, la aguja pase libremente en tu piel, sea mucho más suave y bueno, en este caso, más amigable contigo. En resumidas cuentas, este diagrama para que ustedes le tomen foto, por favor. Pero, ¿qué es lo que quiero que nos quedemos con esta parte? Posiblemente si ustedes hacen pluma ya sepan estos pasos, pero ¿qué es lo que quiero que se queden? No hago pliegue, la aguja o la pluma va en ángulo recto y cuando te terminaste de inyectar todo, es ahí donde hacemos el conteo para que justamente, como tal, se permita que se absorba adecuadamente la insulina en tu piel. Finalmente, las agujas son compatibles con cualquier dispositivo tipo pluma. Si se dieron cuenta en la presentación, había diferentes insulinas y estas vienen en pluma, entonces son compatibles y la tecnología pues va a permitir que sea más cómoda y menos dolorosa esta inyección y que evidentemente sea mucho más llevadero, ¿no? La inyección diaria de insulina. Entonces, como tal, aquí ya viene la parte final de esta presentación. Creo que sí, me la eché así de corridito. Eh, externen ahorita sus preguntas, pero rapidísimo les comento lo que a inicio les decía. Vamos a tener entre One Touch, Ultrafine y otros invitados aliados en esta parte, en el tema del cuidado de la diabetes. Vamos a tener un evento presencial en el cual ustedes están cordialmente invitados. No tiene ningún costo, no tienen que pagar absolutamente nada, no tienen que comprar nada en lo absoluto, simplemente, ¿qué es lo que tienen que hacer? Eh, simplemente es acudir al Hotel Hilton, Centro Histórico, Ciudad de México, este próximo viernes 8 de noviembre. Ahí vamos a estar One Touch, va a estar Ultrafine y otros aliados. Les decía, ¿qué va a haber ahí? Va a haber, pues de entrada, conferencias de utilidad para ustedes. Va a haber también alimentos disponibles durante todo el momento del evento, es decir, de 9 a 5 en la tarde vamos a estar ahí. Entonces va a haber alimentos, no tiene ningún costo, repito. Va a haber stands para ustedes y bueno, como tal, ¿qué es lo importante de esto? Que aparten la fecha. En esta información, para precisárselas, porque esto es lo presencial, el día 8, que es viernes. Y en la siguiente semana, que es lunes, martes y miércoles, 11, 12 y 13 de noviembre, vamos a tener un evento que es totalmente virtual para que ustedes lo hagan desde la comunidad de donde estén. Ese link yo se los voy a hacer llegar por medio de Vane para que ella se los pueda comunicar. O bien, yo dejo aquí mi teléfono, este es mi teléfono, Arlet Ramírez. Quedo a sus órdenes para que me manden un WhatsApp. Con todo gusto los puedo incluir en un grupo de pacientes para mandarles simplemente la información, hacérselas llegar, o bien en el grupo, si ustedes tienen un grupo en OneTouch, para que también reciban esa información, lo que ustedes prefieran. Entonces, por mi parte, eso sería todo. Vane, no sé si hay alguna pregunta y muchas gracias a ustedes por su tiempo. Espero les haya sido de utilidad.
Gracias, muchas gracias, Arlet, por este contenido. Es bien importante que pues retomemos el hecho de conocer más sobre las insulinas, o sean usuarios o no lo sean, porque a veces tenemos un familiar que sí es usuario con de insulinas, que vive con diabetes, y que las insulinas no son evidentemente todas iguales, ¿no? Por eso es bien importante seguir los consejos de nuestro médico, como Arlet les dijo. Bien, aquí hay unas tres preguntas, Arlet. Uno, nos dice Susana, yo utilizo glargina y según entendí, una vez inyectada podemos tomar alimentos hasta 2 horas después, sin riesgo de hipoglucemia. Sí, como tal, bueno, son recomendaciones generales. ¿Qué quiere decir eso? Que si tú te inyectas insulina glargina, algo también muy importante que tal vez no lo mencioné, pero es que quiero dejar claro, es que el lugar donde tú te inyectes insulina, debes de hacer el lugar que no vas a ocupar como, por ejemplo, para hacer alguna actividad física, por dar un ejemplo. Si te vas a inyectar en tu brazo y vas a lavar ropa o vas a jugar voleibol, vas a hacer algo como más manual, tendrías riesgo de tener de una absorción mucho más rápida de tu insulina y provocar una hipoglucemia. ¿Qué quiere decir eso? Que si te vas a inyectar insulina, finalmente es en una zona pues que tal vez no va a estar tan activa. Ese es un punto. Y dos, en el tema del tiempo de los alimentos, es crucial, les decía, es insulina y alimento. No me puedo saltar los alimentos. ¿Qué es lo importante en el caso de glargina? Que si tú te inyectas, no hay tanta premura como en el caso de una insulina rápida, ultra rápida, de tener inmediatamente los alimentos. ¿Qué quiere decir? Mi opinión sería unos 30 minutos hasta 1 hora para que puedas tú ingerir tus alimentos. Gracias, Arlet. Siguiente pregunta de Anthony Silva. Si vivo con diabetes tipo 2 y me dio el doctor insulina, ¿es malo? Escucho y leo mucho que la insulina es mala para el cuerpo o tienen efectos largos a largo plazo. No, lo que estábamos platicando, no sé si tal vez a inicio se habrá integrado a nuestra charla, pero estábamos platicando que la insulina finalmente es vida. ¿Cómo lo comprobamos? Porque decíamos, hace 100 años que no había insulina, hubo un paciente, Leonard Thompson, al que le inyectan insulina y tuvo una vida más prolongada a lo que se esperaba en su momento. Eso hace 100 años. Y la lógica, ¿cuál es actualmente para que quede un poquito más claro y eviten, de alguna manera, pues hay mucha información, eso es la realidad, estamos en la era de la información, pero también tenemos que saber de dónde estamos leyendo, viendo, escuchando información. No toda la información que está en Facebook, en TikTok, en redes es verídica. Tengo que saber de quién viene esa información para empezar. Y como tal, ¿cuál es la lógica en este aspecto? Si ustedes se dan cuenta, hay personas o niños con diabetes tipo 1, son pequeñitos que su páncreas ya dejó de producir insulina y no va a haber más y ellos se van a tener que inyectar insulina de por vida para que vivan, ¿no? O sea, ahí no tienen opción, te inyectas o te mueres, así tan. Entonces, aunque pueda parecer muy crudo, esa es la realidad. No, propiamente lo que lleva a una complicación es el mal control de esta glucosa. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo glucosas elevadas y siempre fluctúan de 300, 400, 500 durante un periodo prolongado, pues evidentemente eso va a alterar o va a generar que yo tenga complicaciones. Les invito a que se hagan un estudio que se llama hemoglobina glucosilada. Costará como 200 pesos en cualquier laboratorio que quieran. No es necesario el ayuno, pero si ustedes van a hacerse ese estudio, les va a reflejar que también han llevado su glucosa 3 meses atrás. ¿Qué quiere decir? Que si estamos en octubre, les va a reflejar que es septiembre, agosto y julio, es decir, en esos 3 meses les va a dar un promedio de su glucosa y con eso ustedes al llevársela a su médico van a poder determinar pues si el tratamiento que llevan está siendo efectivo o me hace falta hacer una modificación. Gracias, Arlet. También Anthony Silva nos pregunta si se congela, ¿ya no sirve para nada la insulina? Sí, Anthony, exactamente. No, efectivamente, una de las indicaciones muy importantes es que la insulina jamás se congela, tampoco se debe tener expuesta al sol, temperaturas elevadas, porque pues ya perdería su efectividad. Gracias, Arlet. Y la última pregunta, nos dice Susana, ¿las que vienen en pluma deben también refrigerarse? ¿Qué pasa si viajo a un lugar muy cálido y la jeringa no la he podido refrigerar? Sí, hay algo muy importante y les platico ahorita, espero que se alcance a ver. Hay algo que se llama
Se llaman carteras de frío, hieleras. Hay personas que cuando son muy útiles para que ustedes puedan introducir su insulina. En estas bolsitas, aquí adentro viene gel, es gel como del cabello. El chiste de estas bolsitas es que yo la deba de tener en el congelador. La saco, voy a mi clínica o a la farmacia donde la compre y ahí es donde voy a introducir ya sea la insulina así o los frascos y así es como la voy a poder proteger. ¿Cuánto me van a durar estas bolsitas de gel? Va a depender si efectivamente, uno, si están congeladas realmente y dos, la temperatura externa. Eh, me aguantarán hasta unas 8 o 10 horas. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, Ciudad de México, y si salgo, no sé, por dar un ejemplo, a Oaxaca, ¿no? Que son como 6 horas, perfectamente puedo llegar a ese lugar y volver a congelar solamente la bolsita para a donde yo vaya de paseo y demás, podérmela llevar. Pero algo muy importante, siempre de preferencia tener las insulinas en refrigeración o bien en este caso con las bolsitas de gel. Hay diferentes tipos. Esta costó como 200 pesos en una farmacia, entonces en cualquier lado lo pueden encontrar, pero la ventaja, por ejemplo, podemos decir que sí, las insulinas ya una vez abiertas, una vez que tú la pinchaste para inyectarte, a partir de ahí sí la puedes tener a temperatura ambiente, pero ¿qué quiere decir? Temperatura ambiente menos de 28 grados. O sea, ahorita Ciudad de México, por ejemplo, que hemos estado 21, 22, perfecto, pero repito, esto como en el cajón de mi ropa, sin que esté expuesta al sol, a temperaturas elevadas. Mi recomendación para que sí sea mucho más efectivo, de alguna manera tengan mayor seguridad en que lo que se están inyectando está siendo efectivo, manténganla en refrigeración o en sus bolsitas de gel frío. Evidentemente, si voy a Chihuahua, zonas sumamente cálidas, ahí siempre la opción va a estar tenerla siempre en refrigeración y hacer uso de estas maletitas. Gracias, Arlet. También nos preguntaban, bueno, Arlet ya comentó, las bolsitas de gel se compran en farmacia. Sí, se compran en farmacia y también se pueden comprar en línea. Y la última pregunta, ¿es recomendable la insulina humana regular en niños con diabetes tipo 1? Aquí, bueno, va a ser finalmente va a ser decisión del médico en cuanto a las necesidades que tenga cada paciente, el tipo de insulina, la dosis, como hice mucho énfasis. Esto lo que se presentó es información general y no quisiera que de alguna manera dijeran, ah, como mi situación es esta, yo voy a agarrar esta insulina que dijeron y me la voy a inyectar, porque ahí sí podríamos correr mucho riesgo. Entonces, en respuesta a esto es lo que su médico les indique de acuerdo a las necesidades de cada persona. Muchas gracias. Gracias, Arlet. Esa fue nuestra última pregunta y también por cuestiones de tiempo, pues ya no tenemos más preguntas. Pero bueno, no sé si para terminar quisieras agregar algo, Arlet. Sí, Vane, pues nuevamente agradecer el espacio. Espero les haya sido de utilidad. Ya tienen mis datos, con toda confianza me pueden mandar un mensajito si tienen alguna duda de lo que se platicó aquí, si quieren saber o tener información de dónde conseguir las jeringas o agujas a mejor precio, que de entrada les puedo decir que es en Farmacia Guadalajara, sin embargo está presente en cualquier farmacia y tiene de autoservicio, pero incluso hay distribuidores donde ustedes se pueden acercar. Entonces, si me mandan un mensaje, no hay ningún problema. Y dos, Vane va a estar presente, la van a poder conocer ahí también, saludarla, hacerle algunas preguntas, su servidora y otras compañeras que estamos detrás también de estos eventos, vamos a estar presentes el día 8. Mándenme un mensaje si son tan amables para poderles hacer llegar el link para las sesiones virtuales o simplemente para que nos acompañen al evento presencial. Créanme que les va a gustar mucho. Y bueno, eso es por mi parte hasta este momento. Y bueno, a las 5 de la tarde, si alguien se perdió, tal vez llegó a la mitad, tal vez no alcanzó a escuchar todo, quieren invitar a alguien más a unirse. Hoy a las 5 vamos a tener otra participación aquí con ustedes nuevamente con este mismo tema, pero para si hubo algunas dudas que se les quedan en el tintero, pues ahí mismo las puedan externar. Gracias. Muchas Gracias a ti, Arlet. Tiene Carla la manita levantada. Discúlpame, Carla, justo te iba a decir. disculpame, Vane. Bueno, nada más para preguntarle a Arlet de este evento que se ve que va a estar muy interesante. Nada más si nos confirmas el horario, porque creo que no mencionaron el horario de esta cumbre. Sí, arrancamos a las 9 de la mañana y termina a las 5. Yo les platicaba, sí es un evento largo y es un evento tanto para profesionales de la salud como para pacientes. Va a ser en el mismo sitio, solamente que dividido.
Y justamente como es largo el evento, les comentaba que va a haber disponibilidad de alimentos sin ningún costo para que ustedes puedan estar ahí y acompañarnos el mayor tiempo posible. Entonces, pues créanme que les va a gustar y es una manera incluso también de consentir a nuestros profesionales de la salud como a los pacientes y van a encontrar también mucha información de One Touch. No sé si ahí tengan alguna venta de producto, tal vez les manejen algunas promociones, los puedan dirigir de alguna forma, pero vamos a estar ahí con diferentes productos también de otras marcas de laboratorio, van marcas de laboratorio de insulinas, entonces pues también invitada Carla. Muchas gracias. Y bueno, Vane, adelante que te interrumpí. No, perfecto. No, pues yo nada más de mi parte agradecerles a las personas que se conectaron con nosotros en este espacio, decirles nuevamente, como dijo Arlet, a las 5 va a haber no repetición de grabación, sino repetición de la sesión del contenido, por si alguien quiere acompañar nuevamente o invitar a alguien más. Que vayan al evento que Arlet nos comenta. Me va a dar también, igual que Arlet, mucho gusto verlos si ustedes están con nosotros. Ahí voy a estar yo también. Voy a dar sesiones para pacientes, para profesionales de la salud. Es un evento muy que se prepara con mucho gusto para todos ustedes. Entonces, pues que nos acompañen ese día y pues también gracias por acompañarnos en la sesión. Y gracias, muchas gracias, Arlet, por acompañarnos hoy. Gracias, Vane. Estoy pendiente para la siguiente. Gracias. Gracias a todos y bueno, nos vemos a las 5 de la tarde para quienes no lograron conectarse, no estuvieron a tiempo. Y bueno, recuerden que todos estos talleres los grabamos y los subimos a nuestro canal de One Touch 2, 3 días máximo para que también lo puedan ver en el caso que se les dificulte conectarse más tarde. Gracias a ambas, nos vemos por la tarde. Gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta Bye. luego, gracias.